Es momento de iniciar la segunda temporada de Acá Entre Dos. ¡Bravo! Y estamos súper emocionados por eso. Sí, extrañaba tanto hacer esto. La verdad que Fueron pasó mucho tiempo unas ya. vacaciones más o menos largas. Sí, no estamos las vacaciones como del colegio. Más o menos, sí. Pero Casi bueno, comenzamos en marzo. iniciamos el episodio 21 con un invitado extremadamente especial. Sí, quisimos en esta oportunidad comenzar con este invitado porque creemos oportuno comenzar con una idea, el año con una idea de transformación, de educación, de evolución, y creo que este invitado nos va a dar como todas esas herramientas, ¿verdad, Jonathan? Porque además él promueve este tema y es como que cayó como anillo al dedo. Y es que él siempre nos está hablando en sus redes sociales sobre transformación de paz. Y tiene un significado. Entonces, el día de hoy vamos a estar conversando con él. Él habla de los 9 principales para poder lograr esta transformación. Además que podemos, tenemos que decir quién es. Exactamente. Estamos hablando de Café del Éxito. Mucha gente lo conoce en las redes sociales como Café del Éxito. El nombre Café está relacionado a su propio nombre. Se llama Carlos Alberto Fernández Echenaguzzi. Ese último apellido está un poquito difícil. Cuando está aquí le preguntamos. Y además es escritor de libros, conferencista y... los libros que ha escrito se llaman La gravedad no tiene culpa, 7 huellas, Recárgate y todo está como muy promovido o promueve, incentiva de cierta forma todo lo que tiene que ver con quizás cambiar conductas mentales que probablemente nosotros podamos atraer o que tenemos y quizás mejorarlas. Así que el día de hoy vamos a hacer... yo estoy muy emocionado porque sobre todo esta persona tiene la visión de compartir la ciencia del bienestar. Es decir, y además que no solamente se enfoca en una persona natural, sino que además también puede tratar de orientar a líderes, empresarios, administradores en... evolucionar en su negocio y además incentiva a las personas para que puedan hacer sus propios libros. Maravilloso. Así que sin más preámbulos, demos inicio a lo que será la conversación con Carlos. Bueno, chicos, y finalmente estamos aquí reunidos con Carlos, contento y emocionado de que nos está acompañando el día de hoy. Estamos contentos porque sobre todo te teníamos como que en la mira desde hace mucho tiempo, te quería mostrar para la primera temporada, pero también por el tema de comenzar el año contigo y hablando de lo que sería la transformación que normalmente uno busca comenzando el año o tratando posible de colocar una meta de transformación que podamos lograr en un tiempo determinado. Así que fue bastante emocionante tenerte para este momento. Creo que igual el tiempo de Dios es perfecto. Así que bienvenido a nuestro podcast. Estamos ahorita estrenando nuevo set. Sí, estamos con nuevos aires. Bueno, comencemos con unos que el segundo apellido de Carlos lo dijimos mal. Carlos, por favor, nos corriges, por favor. Disculpa lo que pasa. Claro, esas son las iniciales. Está difícil. ¿Ya entendemos por qué la gente te dice Café? Carlos Alberto Fernández Echenaguzzi. Ok, bueno, ya... Yo diría Echenaguzzi. Quedémonos con Café. Café, @Café del Éxito en Instagram, ¿cierto? Es así en todas las redes. En todas las redes sociales. Bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? No, feliz. Demasiada buena vibra se vive en este escenario, en este podcast, en este estudio. Así que yo contento. Carlos, cuéntanos, ¿de qué parte de Venezuela? De Caracas. Caracas. Sí. Estuve viendo obviamente mucho contenido en tus redes sociales y también vi un webinar que también estabas compartiendo con una serie de profesionales que tuvo bastante bueno ese webinar. Y contaste una historia de que viniste con ninguna intención de quedarte quizás en Chile y finalmente después cuando te des cuenta, tengo 7 años en Chile. Bueno, ahorita ya tienes más tiempo, ¿verdad? Sí, ya cumplí los 8. Okay. Este año, en octubre cumplo 9. Y sí, realmente venía por un proyecto que iban a ser 3 semanas de trabajo. Y 3 semanas lo estiramos y dijimos, creo que me voy a quedar aquí 1 mes y medio más. Y 1 mes y medio se convirtieron en que fui para Venezuela, busqué mis cosas, le dije a mi esposa que nos veníamos y ya van 8 años. Buenísimo. Eso significa que de verdad el café fue del éxito. Sí, ese café se estiró un poco, sí. Qué bueno. Excelente. Y he visto que te dedicas no solamente en quizás inspirar a muchas personas con tus libros y con tus estudios en la transformación quizás mental o de bienestar, sino que también ayudas a muchos líderes de empresas, administradores, dueños de negocios.
Sí, Cuéntanos un poco sobre fundamentalmente mi trabajo va en las empresas, como tú dices, donde la idea, a mí toda la vida me encanta. Trabajé en el mundo corporativo 13 años. Ok. Entonces a mí me encantaba toda la vida cuando me traían a alguien y me enseñaba algo. En entrenamientos, en capacitaciones. Yo amaba eso. Y yo, honestamente, en algún punto dije, yo quiero ser una de estas personas. No sabía ni cómo, no sabía si se podía vivir de eso. Y todavía en Venezuela, te estoy hablando de principios de mediados de los 2000, Ok. era muy incipiente. O sea, el tema de las conferencias, alguien que se dedicara 100% a eso era muy raro. Y yo, bueno, empecé como a indagar. Yo dije, bueno, primero esto me gusta. Luego yo dije, ¿cómo hago para dar estas mismas charlas Ok. en la misma empresa? Entonces yo, libro que me leía, libro que daba un taller de eso de la empresa. Y afortunadamente me daban como los permisos. Tenía jefes que me daban Amigable, pues. fue muy amigable, fue de mucha confianza. Entonces llegó un punto en que la gerencia media daba cursos de ciertas cosas que quería impartir la organización y yo era el único que no tenía ningún cargo relevante, pero estaba ahí. Ok. Entonces alguien vio algo en mí y entonces yo empecé como a indagar y yo dije, bueno, esto me gusta demasiado. Efectivamente, después empecé a contactar a algunas personas de esos que venían a la compañía a dar capacitaciones y entrenamientos y me empezaron a dar luces y decir, sí, Café, yo vivo de esto. Yo vivo de esto, yo cobro tanto, esto es lo que yo hago. Y naturalmente fue como un ecosistema en el que me metí donde... Inconscientemente y bueno, el camino te fue llevando a... Me fue llevando y lo fui buscando. Después empecé a dar clases en la Católica. Ok. Entonces era como un círculo virtuoso porque los estudiantes se convertían después en clientes. Ah, buenísimo. No, buenísimo. Entonces fue como por ahí todo el comienzo y es ahí por eso es que yo hablo también mucho de la transformación que obviamente muchos hemos vivido, que puede ser de empleado a emprendedor. Sí, totalmente. De hecho, Entonces, lo hemos vivido. Lo hemos vivido. De hecho, de eso va mucho el podcast. Es de quizás si estudiamos para tener una profesión específica, pero no nos quedamos en la premisa de trabajar para alguien o en base a un objetivo de alguien, sino quizás empezamos a buscar desarrollar nuestro propio objetivo. Así que está genial porque igual plela mucho con lo que nosotros queremos informar en este podcast y también como que con lo que queremos comenzar Esta temporada, además. esta nueva temporada. Sí, bueno, y además, súper oportuno. El tema que tú promueves mucho en tus redes sociales y que justamente hoy día, creo, si no me equivoco, se está transformando en un libro que es Transfórmate en Paz. Transformate en paz. Así lo llamas, ¿cierto? Sí. Hoy justamente queremos hablar de eso. Queremos, de cierta manera, bueno, sacarte la esponja y que tú nos cuentes todo lo que quizás pueden ser pequeños cambios, pero que sin duda son relevantes para el desarrollo del día a día de cualquier individuo. Yo te escuchaba en un webinar que tú publicaste en YouTube. No sé si está en YouTube, creo que sí. Sí, ¿no? YouTube, sí, YouTube. Y bueno, yo escuché todo, me pareció súper interesante y me gustaría que tú nos contaras un poco, quizás, de los principales, de lo que significa esta transformación de la paz y de lo que tú estás promoviendo. Comencemos quizás con el inicio, que sería todo cambio es un proceso. Cuéntanos a qué te refieres con eso. Ok, si me permiten, yo voy a hacerles la pregunta rapidito a ustedes. Claro que sí. Cuando tú escuchas, y a lo mejor a la audiencia que nos está escuchando, cuando tú escuchas Transfórmate en Paz, ¿qué te suena? O sea, ¿qué es lo primero que te imaginas? Cortito. ¿Algo? O sea, la verdad es que cuando yo, sin indagar y ni Eso siquiera sí, exacto. ver el webinar, Imagínate que porque tú ves ahorita esa ya frase. tengo otra perspectiva, la verdad. O te la dicen. Pero, sí, exacto. Yo inmediatamente me fui a lo espiritual. Ok. Pensé en lo espiritual, Ok. en quizás dar una vibra positiva, ser una persona que tenga una mentalidad enfocada en lograr objetivos positivos y quizás ser inspiración de eso a personas que me rodean. Eso fue lo que yo principalmente Está bueno. pensé, la verdad. Tú- Y después, Cuando obviamente... lo escuché, yo creo que también estaba más alineado en mi punto de vista, ¿no? Quizás a cambiar hábitos que habitualmente nosotros tenemos y que están mal hechos, pero que vienen incluso desde nuestro comportamiento diario. Entonces, Y de eso- hecho hasta de ancestros. Ah, bueno, aparte, Sí. ¿no? Si empezamos a estudiarlo a profundidad, probablemente eso capaz son cosas que nosotros traemos desde el pasado y de atrás. Pero cuando escuchas la palabra, yo hablo, o sea, me imagino algo como quizás cambiar situaciones o comportamientos que no están bien y que vienen de nuestra mente, de nuestro corazón, que Hasta nos de la hacen cultura. quizás llevar
al cumplimiento de objetivos, pero que muchas veces el resultado no es lo que estamos buscando. Ah, bueno, eso tiene una mezcla de todo. Está bueno. Sí. No, a ver, cuando llegué yo a esta... Porque finalmente es mi mantra, es transfórmate en paz. O sea, yo estoy convencido que cualquier cambio, como tú decías, que uno quiera generar, bien sea a través de mentalidad o de las acciones, pueden ser transitados con muchísima liviandad. Es decir, donde no exista ese también famosa frase de sangre, sudor y lágrimas. Donde no hay que sufrir para llegar. No hay que entonces estar absolutamente exhausto para entonces tú darte un aplauso. O ser un mártir para entonces tú sentirte que sí lo diste todo. Okay. Yo siento que incluso... O sea, y a esto que me voy, porque no quiero entrar en confusiones o en mediocridad, ¿no? Okay. Porque muchas veces me dicen, bueno, pero paz puede parecer algo así como relajado, como que si se da no te importa. No. Sí. Y ustedes son emprendedores y ustedes lo saben. Tú te puedes trasnochar toda una noche, valga la redundancia, no dormir y tú sentir paz. Totalmente. Porque hiciste una cosa que te llenaba, ¿sí o no? Sí. O sea, es así. Me pasa. Tú te puedes lanzar en paracaídas y sentir paz. Cumpliste el objetivo que te llevó a pasar toda la noche trabajando. Absolutamente. Y se siente bien. Se siente bien. Ojo, que estés cansado, que al final tienes tu sueño Eso válido. viene Eso viene después. Pero en el proceso, que es un poco el primer punto que tú tocas, se sintió ligero. Entonces yo soy muy partidario de decirle a la gente, y cuando trabajo con las organizaciones, con las empresas o en los acompañamientos que hago one-on-one, uno a uno con la gente, yo le digo, ¿qué es lo que se siente más ligero? Todas las opciones que tienes, ¿qué es lo que se siente más ligero? Ay, Café, es que sabes que a mí ahorita me pesa crear contenido en redes sociales. Ok, entonces quizás eso va en una prioridad más abajo. Pero sabes que me encanta hablar con la gente frente a frente. Haz más de eso. Claro. Eso es lo que se siente liviano. Haz más de eso, aumenta la frecuencia, probablemente ahí tengas una fortaleza que explotar y vas disfrutando el camino. Sí. Incluso, que también una cosa que me pasaba a mí en el mundo corporativo, yo podía agarrar y trabajaba de 8 a 6 de la tarde. Me iba a la universidad y daba clase. Llegaba a mi casa y tenía que preparar la clase del día siguiente. Okay. Estaba muy exhausto, Claro. pero yo definía en ese momento que estaba extenuadamente feliz. Porque te llenaba lo que estabas haciendo. Eso. Entonces yo me estaba transformando en paz. O sea, yo estaba haciendo un cambio en mi vida, pero se sentía bien. Ahora, no siempre ha sido así. Hay momentos que uno trata de forzar cosas, trata de insistir en algo, y tú dices, es que porque esto se siente pesado. Por ahí quizás no es. No quiere decir que uno no quiera, porque estos son como a veces como contradicciones. ¿No? Eso no quiere decir que uno no pueda persistir, hacer seguimiento, insistir, una cantidad de cosas, pero hay que ver cuando uno lo está forzando. Energía, ¿verdad? Siempre la energía está presente. Siempre la energía está presente. Siempre la energía va a estar presente porque somos energía. O sea, nuestras células están compuestas de átomos y el átomo tiene energía. O sea, es así. Por supuesto. Pero bueno, retomando un poco la pregunta, cuando tú dices todo cambio es un proceso, ¿específicamente a qué te refieres? Bueno, que cuando estamos hablando de cualquier cambio, siempre tenemos la tentación de ver la meta al final. Claro. Y entonces eso es algún incentivo. Sí, el final feliz. El final feliz, y yo termino llegando ahí al lugar donde quería, al peso que quería, al hábito que quería, al ascenso que quería. Y esa es como la meta final. Pero ¿qué pasa en el camino si no me disfruto el proceso? Yo siempre hay que reconocer que a veces hay momentos de mucha éxtasis y felicidad, pero hay momentos también incómodos. Entonces, me imagino que en eso va ese principal, que es que reconozcamos que estamos en un proceso que puede ser muy gratificante, pero también muy complicado. Nuevamente, cuando pones el promedio de los días, yo digo, el promedio de los días deben ser livianos. A eso me refiero. Ser el objetivo, sí. Claro, que no lo sientes como una carga o como que, bueno, ya quiero que llegue el fin de semana. Absolutamente. Yo te confieso, no tengo En mi caso, es al revés. Yo quiero que llegue el lunes. Porque hago evento, entonces el fin de semana son mis días de trabajo. Mira, tú sabes que hay una aplicación que se llama Track Your Happiness, ¿no? Como traquea tu felicidad. Y la primera vez que se lanzó en versión beta era un cuestionario, bueno, era beta, no era una aplicación todavía, había que llenarlo muy manualmente, pero por el celular. Y te manda notificaciones durante todo el día para ver cómo estás tú en el día, qué tan feliz estás. Y tú simplemente pones del 1 al 10 qué estás haciendo. Qué cool. Y pones tu evaluación. Y yo la empecé a hacer, era un tracking que te hace por 30 días. Entonces salió que mi día, y era justamente cuando yo estaba empezando a emprender 100%, ya había renunciado al mundo corporativo, y cuando me sale el día menos feliz eran los sábados. Okay.
Y yo no entendía, yo dije, qué locura. O sea, el sábado se supone que es un día donde uno está contento. Claro, porque normalmente estás en tu casa, con Sí, personas o relajadas, estás más en la relajadas, fiesta o lo que sea. Y después empecé a ver que el día más feliz eran los miércoles. O sea, según lo que me daba esta aplicación. Y yo dije, bueno, vamos a meterle la lupa a ver qué pasa en esos días. Efectivamente, cuando me empecé a ver a los miércoles me respondían más los clientes. Era un día de la semana donde yo tenía más respuestas de los clientes. Estaba como a mitad de semana, ya había atracción. Entonces, yo me sentía emocionado on fire. Claro. Y los sábados como que se bajaba un poco la adrenalina. En ese momento de mi vida, yo estaba muy enfocado en mi emprendimiento. Y no era un día que me despertaba tanto bienestar. Entonces, eso es una cosa que uno puede traquear y autoconocerse. Porque como tú dices, yo espero que lleguen los lunes. Yo esperaba que llegaban los miércoles, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Y es algo que podemos explorar todos los días. Y creo que eso que dices es súper importante, como el reconocimiento de los clientes. Eso es increíble. Yo cuando empecé a emprender, yo no quería que... Te lo puedo jurar, y todavía me pasa muchas veces, yo odiaba los feriados. Porque yo decía, es un día menos que tengo para que me conteste un cliente. Claro. Y como yo no emprendí con una fortuna detrás que... y entonces era una cosa que yo decía, bueno, pero ya va, esto es un día menos que me van a contestar y yo sé que no es el día siguiente que se incorpora, sino que la gente más o menos el tercer día es que te empieza a contestar. O te imaginé cuando, no sé, me pasa con mucha frecuencia, o bueno, me pasaba sobre todo cuando estaba comenzando con mi emprendimiento, que era que enviabas una propuesta, por ejemplo, un jueves y el cliente se hace posting de... Bueno, ni hablar. Bueno, y si se da posting y contesta, pues tú sabes lo que nos contestan. Sí. Sí, entonces es un tema de adrenalina. Bueno, y ahí finalmente está el proceso, porque todo tiene sus luces y sombras. Sí. Pero el promedio de los días debería sentirse ligero y entender que hay cosas que son incomprensibles hoy, pero que les ves sentido dentro de meses o años. Y no lo sabes. No lo sabes. En el momento que lo estás viviendo no tienes la conciencia de eso. No lo sabes y a veces te revelas. Posteriormente tú dices, ¿qué coño? Esto tenía que pasar por esto. Claro, y cuando uno de los puntos, como decía Steve Jobs, hacia atrás, tú dices, pero ya de la entendí. que me salvé. Sí, exacto. De la que me salvé. Exacto. Sí. Mira, entremos al siguiente principal, que me llamó mucho la atención, y la verdad es que después que lo dijiste, dije, wow, es cierto. Es ponerle nombre al proceso. Cierto. Es tan importante ponerle un nombre al proceso que estamos viviendo de transformación o lo que queremos llegar a lograr. Voy a otra vez rebotar con usted. ¿Qué se sintió cuando le pusieron el nombre al podcast? Cuando les resonó a los dos. Fue chévere. Fue súper chévere. No hayamos que ponerle. Sí, porque teníamos, aparte que actualmente muchas personas hacen podcast y también hacen muchas personas podcast, dos participantes. Y solo decíamos, Dios mío, ¿cómo se va a llamar esto? Y teníamos una lista de nombres. Claro, y además los dos nos dedicamos a cosas distintas. O hacer contabilidad, ya o evento, no teníamos nada que ver. Y encontrar un nombre que tuviese relación entre los dos, pero que no diera a demostrar al público que o era contabilidad o era evento. Claro, una cosa que los uniera y que fuera un espacio neutro también. Porque la idea del podcast era tratar de drenar un mal momento que nos ocurrió de la vida y que esto nos identificara como hermanos, como personas normales, como que no el contador, no el Wendy el Planner, ¿no entiendes? Sí, no es la etiqueta. Entonces, del trabajo, claro, cuando llegamos al nombre, como que todo demás... Claro, porque entonces ahí es donde tiene sentido. Yo le digo a la gente, pónganle nombre a un cambio de hábitos, a una meta, porque nuevamente jueguen, y esta es otra que fue recientemente, y lo hice todo el año pasado. Los passwords son a veces... ¿Cuántas veces tienes que poner un password para entrar al banco o para lo que sea? Miles de passwords que uno tiene. De hecho, yo a veces se me olvidan un montón. Pero bueno, sí. Yo digo que los passwords sean inspiradores de tu meta. Ponle nombre a ese password que es una cosa... Bueno, tú puedes poner tu nombre 1, 2, 3, 4, lo que tú quieras. Claro. Pero si tú pones Plan Libertad Financiera 2323. Coño, yo me siento... Oiga, pero ponerle una contraseña Plan Libertad Financiera 2323. Lo que te quiero decir es el que tú quieras. Cortito, abreviado, en normalmente, sigla, por ejemplo, lo que tú quieras. A veces he visto de algunos clientes que le colocan a la contraseña del Servicio Impuesto Interno, por ejemplo, Éxito 2023. Está bien. Esa está buena hasta cierto punto porque es muy amplia. Es como... y si el año que viene es éxito 2024, te vas a acostumbrar. No sé si lo que voy a decir está mal, pero me voy a lanzar. Es como una ley de atracción. A ver, yo soy muy partidario de la ley de atracción. Gracias. ¿Crees en eso, sí? No, escúchame una cosa. Gracias a ese libro,
o esa película en su momento, 2005, yo estoy aquí conversando con ustedes. Sí. O sea, no tengo la menor duda porque con ese documental yo entendí que no es que uno cierre los ojos y las cosas se van a dar porque lo piense mucho, sino que a mí me dio la claridad de entender que yo no tenía que crecer con una corbata en el mundo corporativo, sino que yo podía rediseñar mi vida y yo no lo había visto tanto así. Brutal. Entonces, esa película a mí me dio... No, hay gente que la detesta porque dice, no, es que si tú piensas en $1 millón, no te van a tocar la puerta con $1 millón. Es que eso no significa la película. La entendiste mal, disculpa que te lo diga. Pero, si tú la interpretas bien, la ley de atracción tiene la palabra acción en el medio. Muchísima acción. Sí. Entonces, esa película para mí fue un antes y un después. Yo lo escribo en mi primer libro porque además me la regaló mi abuela. Me la puso mi abuela en un cumpleaños, un DVD en ese entonces. Y me dijo... Todos mis nietos quiero que vean esto. Y todos con una cara, pero... ¿Qué nos va a poner a la abuela? ¿Qué es esta cochinada? Y yo siempre se lo repito y le digo, o sea, tú me cambiaste la vida. Tú me cambiaste la vida. Qué bueno. Entonces, a ver, a lo que vamos con la contraseña. Y bautizar los proyectos es que cuando uno le pone nombre a los cambios, cobran una identidad. Cuando cobran identidad, cobran una vida distinta. Ya tú los tratas distinto, tienen una forma de abordarlos de manera particular, te emociona cuando lo mencionas. Por eso es que la gente se tatúa los nombres de una pareja, de un hijo, lo que sea, porque tienen una identidad detrás. Sí. Entonces, lo mismo con los proyectos. Yo le digo a la gente, no pongas que te vas a levantar temprano para adelgazar o para hacer ejercicio. Pon tú el plan fitness. No, es que mañana no puedo tener una fiesta contigo, no me puedo quedar hasta tarde. Bueno, pues estoy en el plan fitness. Ay, ¿qué significa eso? Oye, ya tiene un significado. Pero tiene que ser relevante para ti, no para mí. Y que te haga bien, o sea, indiscutiblemente, o sea, que te haga feliz, que vaya con lo que tú eres, con lo que promueves y con lo que quieres. Sí, o sea... Que conecte con la paz. Nuevamente, como conectaron con el nombre de este podcast, hay gente que se pone de acuerdo hasta que papá y mamá dicen, se va a llamar Jonathan. Y eso resonó en su momento con tus padres y era, se va a llamar Jonathan. Y listo. Pero es que si no cobra identidad porque no te emociona. Sí. Y lo que no te emociona no te hace que te muevas. Súper. Vamos con el próximo inmediatamente, que ese sí me gustó bastante porque me pareció cuando lo escuché fue como que me ha pasado eso. Reconoce tu resistencia. Porque, bueno, yo te voy a dejar explicar a ti, pero me sonó porque es como tener la coherencia de lo que pienso con mi acción. 100%. 100%. Sobre todo porque además el 90% de nuestros pensamientos son subconscientes. Sí. Sí. Entonces yo a veces digo... Yo amo el dinero y todos aquí pudiésemos repetirlo. Yo quiero dinero en mi vida y yo quiero una mejor relación y quiero mejor, no sé, mudarme de otro país y quiero y todo eso. Todo eso lo digo de la boca para afuera. Pero en mi subconsciente hay una serie de creencias que están navegando allí que son esos bloqueos y esas resistencias que no permiten que eso se manifieste en nuestras vidas. Y a veces hasta esa misma creencia te hacen pensar que lo que no tienes, que lo que efectivamente tienes no es suficiente. También, sentido de insuficiencia. Entonces hay gente que dice, no, ¿sabes qué? Me harté de este trabajo, voy a buscar otro. Se lo voy a pasar a mis amigos el currículum, voy a montarlo en LinkedIn. Pero, ¿sabes qué? Nadie contrata en esta época porque estamos en crisis. Eso es una resistencia. Claro, totalmente. La digas o no. La digas o no. Mando currículum, acción coherente, pero en mi cerebro digo, es que nadie está contratando con esta crisis mundial. Supieras quién es resistencia. Bueno, este año ese particular. Muchos emprendedores y mucha gente ha dicho y he escuchado muchas veces, sobre todo este año, que este va a ser o es el peor año financiero. El peor año. Y yo, a las personas que trato de escucharlo, que lo he escuchado hacer, yo digo, que está ahí declarando ya te está yendo la acción. Sí, a ver, nuevamente, hay que tener como hay un escenario. Cuidado lo que decimos, hay unos escenarios que podemos porque tú tienes un negocio y tú tienes que decir, mira, este es mi flujo de caja o estas son mis predicciones o yo voy a hacer tantos eventos en el año o lo que sea. Uno tiene que obviamente prepararse. Ahora, comenzar el año diciendo que este va a ser el peor año, mira, yo diría que no es lo más productivo porque con qué ánimo te levantas todos los días. Exacto. Y de hecho, imagínate que en mi caso yo llevo contabilidad de empresas. Claro. ¿Cómo yo me voy a poner a asesorar una empresa y decirle, no, es que te va a ir muy mal, no, claro, es que no gastéis porque va a haber una recesión, no gastéis? Y yo le tuve que decir a una cliente, de hecho en estos días le dije, cálmate, perdiste 5 clientes, de hecho es una guardería, que si ella me escucha esta parte ya va a saber que es con ella, porque estaba estresada porque, Dios mío, se me fueron 8 niños y yo, cálmate, porque sí, se te fueron 8 niños porque están de vacaciones y los papás automáticamente salen de vacaciones, pero viene marzo, donde normalmente los papás vuelven a su trabajo habitual y van a necesitar de tus servicios para volver a conectar. Entonces no tiene nada que ver con la economía o con lo que está pasando a nivel mundial,
que obviamente no nos podemos tapar los ojos y decir, no va a pasar, no va a pasar, pero tampoco podemos También conectarnos creo que con depende eso. también de nosotros y cómo veamos las cosas. Yo creo, y no sé si estoy en lo correcto o no, que muchas veces esos pensamientos de donde vienen son inconscientes. Totalmente. Y la gente no tiene conciencia de lo que está diciendo. No solo eso, sino que además yo creo que hay también una repetición automática de lo que dicen los medios de comunicación. Aparte. Ajá. Que a veces que yo voy en automático y si lo que leo todos los días es que este es el peor año mundial o de Chile o de cualquier país, yo probablemente llegue a un punto que me lo crea. Es obvio. Y no solo que me lo creo, sino que me lo repito y ahí van alineadas mis acciones. Ahora, ¿quiere decir que esto no vaya a ser un año difícil? Quizás, pero el 2020 nos decían que iba a ser un super año y terminó siendo un año mega difícil para algunos sectores. Sí. Las Lo que aprovecharon la oportunidad y lo que no bueno, aprovecharon. y ahí están los efectos. Las empresas tecnológicas como Google, Apple, Amazon, todas crecieron Triunfaron, sí. y ahorita están votando 12.000, 10.000 personas cada uno. Eso es una realidad. Sí. Son los efectos de lo que en algún momento les fue, digamos, luces y sombras. En algún momento les fue muy bien, hoy no les está yendo tan bien. Entonces, yo todavía no he vivido en un territorio donde en cada año nuevo no se diga que el año que viene va a estar peor que el que vivimos. De hecho, yo todavía no lo he vivido. Yo creo que eso que dice la gente o lo que siempre la gente está comentando, creo que eso no debería de vibrar con lo que uno es y con lo que uno hace. O sea, creo que cada individuo por separado debe controlar y tener el control de sus pensamientos. No sé si estoy loco, ¿no? Pero Es que realmente, creo que- si tú me preguntas, el único control que tenemos real es el de nuestros pensamientos. sí. Porque- Y lo que consumimos, porque como tú lo Sí, decías, o sea, sí, sin duda, sin duda. Pero los pensamientos, ¿por qué es más importante? Porque lo que tú consumas le vas a ver una óptica particular o no a eso que estás consumiendo. Entonces tú puedes decir, este dato financiero, yo digo, yo le saco partido a esto. Claro. Pero si tú tienes los otros lentes, tú dices, uy, este año quiebro. ¿Sí me explico? Sí, sí. Este año nadie se casa. Entonces tú dices, no, es que nadie se va a casar porque entonces este año no. Mentira. Ese es el control de tus pensamientos frente a lo que estás consumiendo. No, yo soy de los que me arriesgo. Vamos con todo. No, es que, de hecho, yo también soy así. Yo también he estado, de hecho, comencé el 2023 con esa. Yo tengo las instalaciones de la oficina como tales, están relativamente nuevas. Y mucha gente, ay, Over, súper exitoso, ¿qué tal? Y yo digo, ya va, quizás no sea el momento más exitoso de mi emprendimiento en este minuto, pero yo estoy utilizando mis recursos para yo con esto enfrentarme a lo que yo quiero que positivamente mi empresa proyecte. ¿Me entiendes? Y ahí cambio el pensar hasta mi propio pensar y hasta el pensar de mi propio cliente. Es decirle, vamos a empezar con un buen pie de manera que esto nos ayude a que utilicemos los recursos para poder pelear con todas las limitantes que tenemos o que todo el mundo comenta a nivel externo, pero sobre todo también pelear con todas esas limitantes que de manera interna nos enfrentamos, ¿me entiendes? Si tú empiezas y te paras todas las mañanas, este día va a ser malo, este día va a ser el peor de mi semana. Obviamente lo va a hacer porque automáticamente te estás programando para esa acción. Y al final es un tema de ley de repetición también. Cada vez que tú repites un pensamiento, eso se va como forrando literalmente en las neuronas una capa que lo hace cada vez más fuerte. Por eso es que uno crea hábitos. Lo que tú repites y haces muchas veces, se crea una capa alrededor que se llama mielina y eso hace que tú tengas cosas más fuertes que se te vayan o no. Okay. Entonces, hay un caso bien interesante que refuerza por qué la gente puede ser muy buena en algo o por qué no. ¿Cuántas horas tienes tú en el mundo de la contaduría, por ejemplo? Si tuvieras que ponerle horas. Haciendo contaduría así fue duro. Bastante tiempo. Sí. Ya desde el 2014. Por ejemplo. Imagínate. Si le pones horas, ni hablar. ¿sí? Ni hablar. O sea, un día te invito a que hagas el ejercicio estimado. Es verdad. Nunca lo he hecho. Igual tú en la parte de los eventos, ¿no? O sea, años. No sé. El pre, el post, La o sea, locura. bueno, horas. No sabría ni cómo calcularlo. Fíjate que se hizo un estudio con los... ¿por qué Brasil es tan bueno en el fútbol? Entonces se descubrió que en las favelas, que es donde nacen muchos de estos grandes futbolistas, siempre hay como una predisposición a que ellos jueguen primero o en algún momento en futbolito de salón, que es más pequeño. Okay. Entonces ellos tocan en un fútbol de salón, los jugadores tocan muchas veces más la pelota que lo tocan en un campo natural de juego que es mucho más grande. Okay. Claro. Esa repetición de las maniobras tantas veces en un campo más pequeño hace que esa mielina se recubra,
sea más fuerte el hábito, Tenga más- seas mejor claro. y seas talentoso jugando fútbol. Pero es la repetición de una actividad. Claro. Lo mismo funciona con nuestro cerebro. ¿Qué tanto te estás repitiendo algo todo el día? Por eso es que uno de los ejercicios más potentes que podemos aprender es aprender a ver cómo estoy pensando. Y eso es muy difícil, porque si yo te digo, el día que estabas con tu jefe frente a frente, que él te despidió, ¿en qué estabas pensando? ¿Estabas súper molesto, con rabia? No es lo que estabas sintiendo. ¿En qué estabas pensando? Bueno, estaba pensando que... Es un idiota. Que es un idiota. Y que yo no iba a tener, y que mi familia no iba a tener con qué comer. En eso estabas pensando. ¿En qué piensa un futbolista antes de un penal? ¿En qué piensa? No cómo se siente. ¿Me la va a parar o no me la va a parar? Claro. Este tipo me la ha parado 20 veces y hoy no. O yo he metido este gol 32 veces, no importa la presión que hay encima. Es decir, siempre tenemos la oportunidad de ver cómo estamos pensando. ¿En qué pensamos todo el tiempo? Es la manera como nos sentimos, la manera como nos comportamos y finalmente los resultados que tenemos. Maravilloso. Y es ahí donde pasamos al siguiente principio, que es aplaudir, aunque sea poco, el detalle que te da evidencia o el que te da evidencia que estás llegando al objetivo de la transformación. Aplaude tus evidencias de progreso. Sí. así le llamo yo. Porque no hay evidencia pequeña. ¿Sí me explico? O sea, claro, la evidencia es que estás en el proceso, que estás avanzando y que estás logrando el objetivo. Claro, es que si yo te digo, ¿cuál es la máxima meta que tú puedas tener? Tú quieres tener 25 clientes. No lo sé. Celebra que uno te aprobó una propuesta. Exactamente. Claro. Entonces, y a lo mejor es el número 2 de ese año, que tenías 25. Eso es tan clave. Eso que acabas de decir es como, a ver, estamos a veces como pensando tantas cosas y qué chévere que, ok, no he llegado quizás al lugar donde quiero, pero estamos en el camino. Pero es que si no celebras ese cliente número 2, el 25 no te va a saber igual. Exacto, sí. Es que no es el 25 el que va a hacer la diferencia. Eso es una trampa mental Sí. que nos invita el lóbulo frontal, que nos dice, no, es que yo creo que voy a estar más feliz en el futuro de lo que estoy hoy. Es como estamos bajando de peso. Yo creo que en 86 que ya voy a tener... Claro, entonces tú dices 86, pero mentira. Mentira. No es 86. Es mentira. Llegamos a 86 es como que, ajá, ¿y ahora? Porque además no tiene que ver ni con cuántas personas te lo digan, sino en quién te convertiste mientras llegaste al 86. Sí, sí. Por eso es que la gente o hace el efecto rebote, llega al 86 y después otra vez vuelve a su peso o más. 100. O vuelve a 100, o dice, este es mi nuevo estilo de vida. Ya yo me transformé en una persona distinta. Mi mamá pesaba... Me pasa. Muchísimo. Antes de... con mi hermano, que es menor que yo, ella tenía mucho sobrepeso. Y ella se fue transformando en una persona que se eliminó el helado, los plátanos fritos y una cantidad de cosas que hoy en día, o sea, eso le hizo que no rebotase más en su peso que tenía anteriormente, porque ella se convirtió en una persona que se parecía más a lo que ella estaba construyendo. Bueno, estaba muy de la mano con el siguiente principio, que es céntrate en la persona que quieres convertirte. En la persona que quieres convertirte. Eso. Porque nuevamente, fíjate, hay un libro que lo explica muy bien que se llama Hábitos Atómicos, ¿no? Del autor James Clear. Y él dice, tienes un círculo que se llama los resultados, lo que todos queremos. Obvio. ¿Cómo llegas a los resultados? ¿A través de qué? Le pregunto a usted. Bueno, el trabajo, Ajá. del enfoque. Perfecto. De accionar en función De accionar. Normalmente tú tienes procesos. Tú sabes que para armar un evento necesitas A, B y C. Esto. Correcto. Igual contablemente lo mismo para llegar a un resultado. Normalmente la gente está muy enfocada o en el resultado o en el proceso. Pero si tú no construyes, que es el centro más pequeño, que es en quién te quieres convertir, no armas unos procesos adecuados que eventualmente te van a llegar a los resultados. Ejemplo, si yo quiero dejar de fumar, yo no puedo decir, cuando tú me ofreces un cigarro, no es que lo estoy dejando. ¿Por qué se lo estoy dejando? Es como que quieres Es otra vago. vez hacerlo. Claro. Es como que Si ya yo digo, yo no soy... yo no soy fumador. Cuando tú ya te declaras que tú no eres fumador, incluso aunque estés bajando la dosis, pero tú ya no eres fumador, ya no te reconoces en ese espacio de inhalar algo y tal y botar, ya no te reconoces ahí. Entonces creas un proceso que es bajar la dosis o dejar de comprar o no sé, comerte un chicle, que te lleva a un resultado eventualmente donde te vuelves no fumador. Buenísimo. Wow.
Y bueno, actualmente estoy en un proceso así de cambios como lo que hizo tu mamá. Bueno, Pero ¿en qué que persona está el te... resultado de Mira, la- y de la- para de completar la el cirugía. círculo con esto, la gran frase es, ¿en qué persona te quieres convertir? Y después, toma 2 acciones que cuando tú las hagas, tú dices, eso lo haría una persona que hace eso. Esa persona que yo escribí, que yo me quiero convertir, hace esos 2 tipos de acciones. Entonces, si yo me quiero convertir en una persona ordenada, en esa identidad, yo digo, ¿qué hace una persona ordenada? Llega a su pieza, llega a su cuarto y no tira las cosas en la cama. Claro. Las dobla, las guarda. Entonces, no es hacer el cuarto ordenado una vez. Eso no te hace una persona ordenada. Es crear el proceso El hábito. que te lleva eventualmente al resultado, que es ser una persona ordenada. Escribir una vez no te hace un escritor. Escribir 100 veces te hace un escritor. ¿Sí me explico? ¿Te has escrito cuántas veces? Este es el cuarto libro. Porque he visto que también inspiras a que otras personas escriban. Cualquiera de nosotros puede escribir. 100%. A veces me he pensado mucho eso y bueno, ahora como que lo he desarrollado más, lamentablemente por la pérdida por el fallecimiento de mi mamá, que actualmente le escribo, es una manera de cómo yo drenar lo que quiero conversar con ella y es escribiéndolo. Bueno. Y tengo cartas. Tengo como 10 cartas que ya le he escrito, de cosas que les quiero decir. Y en este momento que yo me he dicho, wow, yo puedo escribir porque he escrito 3 hojas de una sola carta, o 4 hojas, y después, obviamente investigándote, antes de que estuvieses aquí, también vi cosas que decías, Como incentivar. Sí. Incentivas a personas para puede ser De hecho, creo que escritor de tal cosa, escritor de cuando tal cosa. ingresamos a tu Instagram nos lleva a un enlace y en la última opción hay una parte que dice escribe tu primer libro, algo así. Sí, si no me equivoco, es así, ¿verdad? es así. Ok. Sí, para mí, nuevamente, mucho de esta filosofía de lo que aprendo lo enseño, además para volverlo a aprender, porque Buenísimo, yo creo que que eso quien me parece- enseña aprende 2 veces. Exactamente. Sí. Yo creé un curso justamente antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, y que se llama Escribe tu primer libro. Y la idea es justamente invitar a quien desea dejar una huella a través de la palabra escrita, no volverse millonario escribiendo, Claro. porque eso lo logra Pablo Coelho, J.K. Rowling y una cantidad de gente que a lo mejor no es el común denominador, pero quien quiere dejar un legado, quien quiere quizás venderlo a sus clientes, que sea un valor agregado para su marca personal, todos podemos escribir un libro. Hay un método muy sencillo que yo enseño justamente para que la gente se explaye y que no le ponga límites. Primero, no le pongas límites, que después viene la estructura. Eso es básicamente escribir un libro, porque todos tenemos una historia que contar. Yo estoy seguro de eso. Totalmente, sí, pero 100%. Mira, continuando con el tema, porque de verdad que esto va para bastante, creo que podemos estar aquí haciendo 2 episodios sobre esto. Hay algo que también te escuché, tú lo dijiste, y creo que es clave en el desarrollo humano. Dice, hay quienes se irán y otros que llegarán. Eso yo creo que nos pasa todo a montón. Te voy a preguntar algo. ¿Cómo logramos identificar a una persona que se va a ir? Que llegó pero se va a ir. No, yo no me enfocaría tanto en ver quién se va a ir, Ok. sino en entender que cuando, y esta es una frase muy importante, cuando tú cambias, todo cambia. Entonces, hay personas que quizás estaban cerca, o no tan cerca, pero estaban allí, que naturalmente se van a ir de tu vida porque no van a congeniar Claro, con la con transformación esa que estás transformación que tú estás viviendo. Claro. No todo el mundo se siente cómodo con la transformación que otro cercano a uno va viviendo. Sí, y de eso nos hecho. puede pasar. Y te voy a decir una cosa. Parecía que estuviera... Obviamente este tema uno lo asocia a cosas que quizás de manera interna uno está Personal, viviendo. todo el claro. tiempo, sí, sí. Sí, y esto me está pasando mucho en este momento porque, bueno, no sé si lo sabes, pero estoy pasando por un proceso de cirugía donde prácticamente estoy convirtiendo en otra persona. Ok. Tenía un proceso de transformación bastante importante y me ha pasado exactamente eso, que muchísima gente está llegando para conectarse mucho con la historia de lo que yo estoy viviendo en este minuto, pero también mucha gente está alejando por esta transformación. Absolutamente. Y conecta muchísimo con lo que estás diciendo, que efectivamente van a haber muchas personas que lleguen y otras que se van, pero
tenemos que enfocarnos más en la transformación que estamos haciendo, más en el pensar, ay, ¿por qué se fue? Ay, porque ya está alejada. Bueno, si está alejada esa persona, bueno, quiere decir que no conecta con lo que estoy haciendo ahora. Y es algo natural. O sea, imagínate que tú eres aficionado a una estación de radio particular que todos los días tú la escuchabas. Bueno, en caso mío, y yo soy fan del reggaetón. Yo escucho, imagínate, yo escucho reggaetón todos los días. En la mañana al levantarte. Y ese día, llega un momento que me levanté un día y esa emisora empieza a pasar otro género. Y yo, bueno, déjame quedarme aquí un ratico para ver si ponen reggaetón. Pero llega un día que si no ponen más reggaetón, me voy de esa emisora. Es verdad, tal y cual. es natural. Entonces yo no puedo... A ver, yo puedo conversarlo. Yo puedo vivir incluso un luto de que alguien ya no está, de que qué lástima, teníamos una buena amistad o esta persona era cercana. Pero ya no estamos en la misma frecuencia. Eso. ¿Sí? Ya no estamos en la misma frecuencia. Entonces yo no me puedo quedar pegado en eso. Puedo indagar, puedo conversar, perfecto, pero entender que es parte del proceso de la transformación. Y vendrán, como tú dices, otras que esas es las que nosotros normalmente no tenemos en el mapa. Uno tiende a darle más peso a quienes obviamente se van, pero no empiezas a ver que hay otras que están llegando que tú dices, ¿cómo llegó esta persona? Si echas para atrás, ¿qué fue? ¿Un like que me dio en Instagram? ¿O fue una vez que nos cruzamos en la calle? ¿O fue por un amigo de un amigo? ¿O fue una fiesta? Y tú dices, ¿cómo llegamos a conocernos? Tú dices, esta persona llegó producto de ese proceso, de esa cirugía. Que cuando hablas de cirugía, una cirugía tiene muchas metáforas hermosas. Una cirugía es algo delicado, es algo a tu medida, es algo que te va moldeando desde todo punto de vista, mental, estructural, de todo punto de vista. Entonces, los que se van y los que vienen son parte del proceso. Sí. Eso hay que aprenderlos a abrazar a los dos. Porque además, y con esto cierro esta parte, aquellos que se van, a lo mejor vuelven. Probablemente. Y tampoco lo sepas. No lo sabes. Y capaz ni cuenta se dieron que se fueron. A lo mejor, o ni siquiera, sí, ellos dicen, oye, tenemos un tiempo que estuvimos como alejados. Sí. Pero a lo mejor tú lo resentiste más de lo que él lo sintió. Exacto. Y a lo mejor vuelve cuando nuevamente las aguas confluyan y estén otra vez escuchando los dos reggaetón al mismo tiempo. Sí, tal cual, tal cual. ¿En qué nos estamos enfocando? Creo que eso también, bueno, es parte también de tu proceso para lograr la transformación en paz. Bueno, yo creo que es un poco... Es parte de todo lo que hemos conversado. De lo que hemos conversado, sí. Mira. Al igual que abrazar la incomodidad. O sea, es como... Bueno, en cierta forma... también entender que hay cosas buenas y cosas malas. Y forman parte del proceso y hay que aceptarlas también. Yo me he dado cuenta que cuando tú... En los momentos donde uno se siente más incómodo, estás en el vórtice de un cambio. Estás allí en el borde. Estás ahí en el precipicio. Zona de confort. Entonces... Claro. Y a veces... acercarse a esa zona te permite saber dónde están tus límites y si eso te inspira, te gusta más, te da chance de lanzarte, porque bueno, a lo mejor te lanzas en ese Benji y te diste cuenta que bueno, que tuviste una caída maravillosa, rebotaste y fuiste para arriba. Entonces, yo sí creo que la incomodidad va a ser parte del proceso y siempre me conecto mucho. Cuando yo estaba en el mundo corporativo, yo leí una frase de un presidente de un banco en Venezuela en su momento y yo estaba que si emprendo, que si no emprendo, que si renuncio, que si no. Y él dijo, el emprendedor es aquel que aprende a vivir bajo la presencia cercana a la incertidumbre. Y la incertidumbre para todo el mundo no es algo cómodo. ¿Cierto? No es algo cómodo, no. Si tú conectas un poco con esa incertidumbre, vas a poder vivir en el mundo del emprendimiento. Hay gente que no soporta esa sensación. Sí. Y prefiere buscar un empleo. Y listo, y está perfecto. Si yo no tuviera, bueno, si esa persona no existiera, yo no tuviera clientes. Sí, es verdad. Y si yo no existiera, yo no tuviera proveedores. Entonces, todo se complementa. No, estigmatizar siempre es muy odioso. Tienes toda la razón. Y creo que también eso... Bueno, justamente lo que acabas de decir, también escuché... no recuerdo exactamente a quién, pero que decía que el emprendedor... Que hay gente que, bueno, que nace para ser emprendedor y hay otros que nacen para ser empleado. Y eso no está mal. O sea, eso es totalmente sano. Que una persona, tal cual como tú dices, quizás esa incertidumbre de saber si este mes va a ser bueno o no va a ser tan bueno como el mes pasado, no está preparada quizás mentalmente para poder enfrentarlo. Carlos, siguiendo un poco lo que estamos conversando, ¿cuál principal de los cuales no hemos conversado aquí o no te hemos nombrado crees que nos está faltando y es relevante para la transformación en paz? Mira, es que al final hay mucho que hablar. O sea, esto puede, como tú decías, extenderse mucho. Yo lo que siempre parto por la revisión de esas creencias que tenemos todos los días y que son muy evidentes por la forma como hablamos, como nos comunicamos,
cómo tildamos al otro, cómo hago o no una actividad, cómo como o no como esto. Todo tiene que ver con nuestras creencias. Cuestionárnoslas nos permite dar un paso hacia atrás y tener un poquito un pensamiento crítico. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué no le creo? Imagínate cuando nosotros nos decían de pequeños, no converses con personas extrañas. Eso es algo que tenía mucho sentido cuando uno era pequeño. Pero hoy en día, ¿qué es el networking? Conversar con personas extrañas. Entonces, si tú te creíste eso y forma parte de tu piel, te lo tatuaste y ya no le creíste más a más nadie, probablemente no vayas a perder muchas oportunidades. ¿Sí? Porque, por ejemplo, nosotros nos estamos literalmente conociendo hoy, pero fíjate, pueden hacer algo cool o que se quede aquí o lo que sea, pero es producto de cuestionar esa creencia. Sí, o sea, hoy hablé con 2 personas que no conocía y estoy feliz por eso y es parte de ese cuestionamiento. Entonces, cuestionar nuestras creencias cambia la forma en que estamos pensando, pensar cambia la forma que nos estamos emocionando, emocionarnos cambia la forma de actuar y la acción lleva a los resultados. ¿Cómo podemos identificar, Carlos, que lo tenemos todo para poder lograr lo que queremos lograr o la transformación? Bueno, ese es el sentido de suficiencia que yo siempre hablo. ¿Qué significa ya lo tienes todo? Porque hay gente que dice, no, ¿cómo lo tengo todo? Si me falta un curso de esto, ok, pero tienes el conocimiento y las manos para meterte en Google y ver cuánto cuesta el curso o agarrar un curso gratis en YouTube. Entonces, ya tienes eso que te va a llevar al curso, pero no veas que te falta el curso, sino que ya tienes el recurso para llegar al curso, ¿sí? O me falta una certificación para yo poder hacer, ok, perfecto. ¿Qué puedes hacer para llegar a la certificación? Ya tienes esa base para llegar a la certificación. Entonces no puedes partir del hecho de esto no lo tengo, me falta, hasta que no tenga esto no me muevo, hasta que no me presten no lo hago, hasta que mi mamá no me diga esto yo no hago caso. Entonces todo tiene que ver, claro, esa es el espiral, entras en una espiral más bien de inercia negativa. De no. Genial. Lastimosamente, Carlos, se nos está acabando el tiempo. Lastimosamente, se pasó volando. Pero se pasó volando porque cuando se habla de cosas buenas como lo que estás comunicando, bueno, se pasa el tiempo volando. Pero bueno, yo creo que vamos a tener que invitarte otra vez para tenerte y conversar de otras cosas que tú también conversas en tus redes, pero que me encantaría que puedas comunicarle aquí a nuestros seguidores y las personas que les gusta y consumen este podcast. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Tal cual como lo dijimos al principio, ¿verdad? Al principio, @Café del Éxito en todas las redes. Mi página es cafedelexito.online. Ahí me encuentran con todos los servicios y los productos que podemos ofrecer. Y el último libro, está en una aplicación que se llama Beek, B-E-E-K, como book, pero con 2 E. Y ahí está únicamente exclusivo el audiolibro, pero se escucha en 1 hora sencillito mientras haces deporte, haces los platos, limpias la casa. Es gratuito. La aplicación tienes que suscribirte, tienes 14 días gratis. Ok. Y después, y el libro te lo consumes cuando tú quieres. Y tienes más de 250,000 audiolibros, que es mi forma favorita de consumir contenido ahorita. Sí, súper cómodo además. Antes de que nos vamos y despidamos el podcast, el episodio, me gustaría que quizás... te quiero aprovechar para... quizás esto quede como ayuda a muchas personas que actualmente están sobre todo enfocadas en la parte negativa de la crisis mundial. ¿Cómo o qué mensaje le puedes dar a todas esas personas que se encuentran en esa cápsula de negatividad? ¿Cómo transformar eso en positivo o cómo transformarlo en paz? Mira, muy rápido. Hay un estudio que dice que ¿por qué la gente es más feliz? 50% genético. No nos vamos a meter allí, pero incluso eso es cuestionable. 10% de mi felicidad son las circunstancias. El entorno, el país, mi mamá, mi papá, mi jefe, todo. 10%. 40% es lo que yo hago con ese 10%. ¿Cómo decido mirarlo? Entonces yo tengo control sobre ese 10. Ahora, hay gente que transforma el 10 en 90. Claro. El desafío es dejarlo en 10 o en menos, porque sí afecta, pero muy poco. Uy, qué bueno. Muchas gracias, Carlos. Fue un gusto y un placer enorme. Gracias Carlos, a ustedes. Muchas gracias por haber estado aquí. La verdad que estamos súper felices de que se sea el comienzo de esta nueva temporada del podcast, que se viene con muchísima información y muchísimo contenido como este que ayuden a las personas a conectarse con la inspiración, el seguir adelante, el transformarse realmente en paz. Que transformarse en paz puede significar muchas cosas. Viste que tuvimos casi hecho conceptos distintos. Pero te quiero agradecer a ti por estar aquí y a las personas por estar hasta este minuto en este podcast. ¿Cómo nos pueden conseguir en Instagram, Jonathan?
Acá Entre Dos. Con el 2. Con el número 2. Y en YouTube, recuerden suscribirse, darle a la campanita. Y pueden encontrarnos en YouTube como Acá Entre Dos, pero el 2 escrito en letras. Recuerden que es súper importante suscribirse para que podamos seguir haciendo contenido como este, trayendo en personas tan importantes como Carlos. Y sigamos aquí conectados Acá Entre Dos. Muchísimas gracias hasta este minuto. Chao, chao.